Hola amigos, buenas noches. Les vamos a platicar un evento de militares con narcos. Este relato nos los envió un militar cuando una vez fueron enviados con su pelotón de infantería al sur del país mexicano, por Quintana Roo, pero lamentablemente llegaron a un pueblo donde una bestia nahual cuidaba a los narcos y no quería a los militares porque estos entorpecían sus planes. Ahora vamos a dar inicio con este relato. Por favor, apaguen la luz, cierren los ojos y pongamos atención. Título del evento: Los narcos despertaron a un toro nahual. Relato de un militar de infantería. Buenas noches. Todo lo relacionado con encuentros paranormales, con brujas, nahuales y otros seres son reales y pasa en cualquier pueblo del país mexicano. Soy un militar con más de 20 años de antigüedad y pertenezco al ejército mexicano, al área de infantería. Recuerdo que en el año 2000 fue asignado junto con mi pelotón a un poblado llamado San Ramón, esto en Quintana Roo, México. Allí estuvimos una semana cubriendo la fiesta del pueblo. Hasta una vez, culminado el baile, procedimos a descansar en una casa hecha con material de la región, que es el guano y madera. Por cierto, materiales muy frescos, pero nada seguros, ya que los jaguares y serpientes podían entrar con facilidad, y más al oler los alimentos. Pero bueno, el caso fue que desde el primer día en que llegamos, no fuimos bien recibidos por los indígenas y por la comunidad. Por ejemplo, la mayoría de los pobladores nos miraban de una forma, como ven a sus enemigos. Al final de cuentas, solo estábamos por unos cuantos días y después regresaríamos al campo militar. En la primera noche, el teniente armó las guardias. Nosotros colocamos las cosas, a modo de que tuviéramos una libre vista para diferentes direcciones. Después de unos minutos, nos dio la orden de que ya podíamos dormir los francos, mientras que 4 se quedaban para realizar la primer guardia. A pesar de ser un pueblo con fiesta, el lugar era súper tranquilo, y más porque supuestamente allí no pasaba nada, o al menos eso era lo que imaginaba. Yo estaba cansado, porque después de cargar por horas las cosas, el arma y lo demás, ya me dolía mi espalda. Creo que por ese motivo, al tocar el piso a donde tendí mi cama, de inmediato dormí profundamente. Pero a eso de la 1 de la mañana, escuché entre sueños balazos y cómo los compañeros gritaban aterrados. Y uno casi me pisa, porque estaba muy oscuro. El pobre ya había caído en pánico. Mi teniente despertó y de inmediato nos ordenó preparar las armas y esperar la orden de ataque, ya que él tampoco sabía qué diablos estaba pasando. Los compañeros de la guardia abandonaron el punto y se perdieron en el monte, mientras que el último de ellos se nos acercó tartamudeando para decirnos de que entre la oscuridad se les manifestó un impresionante y aberrante toro negro, pero que no era cualquier clase de toro. Por el contrario, esta bestia era de ojos rojos y que arrojaba fuego por la boca. Mi teniente estaba furioso porque en el tiempo que llevaba de militar, jamás un solo soldado había corrido asustado de esa forma. Y también nos habían dejado vulnerables. Supuestamente estábamos expuestos a ser emboscados, y tenía razón. Mi jefe al principio creyó que era algún toro de un rancho, uno que posiblemente se les escapó, y que el dueño ya no se dio cuenta o no lo buscó. Pero por último creyó que los compañeros estaban alucinando. Pero esto no era así, porque antes de que terminara de darnos más detalles,
el militar nuevamente comenzó a soltar de tiros al frente. Cuando mi teniente volteó la mirada, ese impresionante nahual ya había regresado. Ese toro ya lo estaba observando desde afuera del búnker. Y cuando creímos que era lo más feo que hubiéramos visto esa noche, pues de repente la bestia se paró en una posición humana y caminó en dos patas hacia donde mi jefe estaba petrificado. Si hubiera sido solo un militar o dos los que hubieran visto al toro nahual, difícilmente lo hubiéramos creído. Pero lamentablemente éramos una docena de soldados, los cuales no dábamos crédito a lo que se estaba manifestando. Eso era aterrador, y el compañero, casi llorando, nos gritó de que corriéramos por nuestra vida, porque a un nahual no lo detienes con armas, granadas o balas del calibre que traíamos. Por el contrario, a esa bestia la tenías que bloquear primero, para después, posiblemente con un machete curado, quitarle la vida. En segundos, todos nos salimos corriendo por la parte de atrás, y al mismo tiempo, esa bestia comenzó a derribar la casa, a donde teníamos el búnker. Para eso tuve que jalar al teniente, que seguía congelado de lo que vio. Este estaba pasmado y no reaccionaba. Después de unos minutos, la bestia salió de la casa y se perdió de nuevo por el monte. Y como 20 minutos después, todo quedó en total calma. Cuando no había peligro, entramos por las pocas cosas que nos quedaban. Y tras realizar un rastreo en el perímetro, ya no vimos nada. Después de tranquilizar a varios compañeros, fuimos a ver cómo estaba mi teniente. Pero de todos era el más afectado. Creo que también le dio el famoso mal de susto. A este un compañero del estado de Oaxaca lo limpió con ramas de pirul, lo untó con alcohol y lo restregó con una hierba llamada ruda. Y después de unos minutos se acostó por otro rato en otra parte del terreno que agarramos para descansar hasta que amaneciera. Les juro por Dios que no había pasado ni media hora y de pronto comenzaron a gritar. Y nuevamente era mi teniente, porque sintió que le respiraban en la frente. Y segundos después, cuando abrió los ojos, allí estaba el mentado toro negro nahual. Trató de moverse, pero al hacerlo sintió que esta bestia se le montó y lo estaba ahorcando. Aún estaba todo oscuro, y para colmo los compañeros de la guardia no podían ni siquiera disparar sus armas. Sacando fuerzas de mi interior, les grité diciéndoles que persinaran las armas y que le hicieran una cruz de saliva al frente. Y cuando lo hicieron, ya todos estábamos alerta. Misteriosamente ese nahual aún no nos atacaba directamente. Por el contrario, solo nos estaba causando pánico. Pero por qué motivo o razón no lo sabía. Una vez más, lo buscamos por todos lados. Incluso ya estábamos pendientes y con las armas listas para dispararle. Pero pues la verdad, allí ya no había nada. Otro compañero, que venía del estado de Puebla, nos pidió que le pusiéramos atención. Pues resulta que este militar nos contó que en su pueblo los nahuales no eran cosas o bestias buenas y que posiblemente en minutos éramos presa fácil de los narcos o de algún grupo delictivo que operaba en la zona, ya que desde el primer día en que llegamos, a ellos no les gustó nuestra visita, y más porque en la fiesta del pueblo ellos cerraban negocios, transportaban las cargas e incluso vendían su mercancía. Pero bueno, nosotros no sabíamos de eso y no creíamos en los nahuales, porque decíamos que eran bestias imposibles, pero allí estaba la prueba. Por ese motivo los narcos y sicarios mandaron a su bestia nahual para traumarnos psicológicamente, para después emboscarnos. Amigo Chemo San Juan, eso era cierto.
porque el nahual hasta ese momento solo jugaba con nosotros, sembrándonos terror, porque en ningún momento nos había lastimado. Después de colocar el camión como escudo y de rastrear nuevamente la zona, el nahual y los narcos nunca aparecieron. Pero a eso de las 4 de la madrugada, escuchamos a un cerdo mugir en la parte trasera del camión. Ese cerdo emitía un aterrador sonido, y aunque no me lo crean, estaba devorando las llantas del camión, y a su vez golpeaba la defensa y puertas, pero con una fuerza impresionante. Asustados y sin el teniente al mando, mi sargento López nos ordenó abrir fuego, pero curiosamente las balas no dañaban a ese otro nahual. Esta bestia corría velozmente, incluso hasta pasaba brincando junto a nosotros, y a pesar de que en repetidas ocasiones le disparamos, la verdad fue que no le hicimos daño. Así nos trajo toda la madrugada, hasta que por fin y gracias a Dios amaneció. Otro compañero, que hablaba el dialecto maya, le contó al sargento que corríamos mucho peligro allí, y más que nada, porque efectivamente estábamos en el territorio de los narcos y de una bestia, un aterrador toro nahual, el cual los protegía con su vida. Así que lo más conveniente era tomar las cosas, pedir la retirada o de lo contrario, nadie saliera vivo. Al canto de los gallos, nos fuimos al centro del pueblo para pedir agua bendita en la iglesia, pero curiosamente el padre no estaba allí. Cuando le pregunté que si tardaría mucho al sacristán, este le dijo al sargento que mejor ya nos fuéramos, porque en el pueblo había mucha gente, a la cual le molestaba nuestra presencia, y más porque esa ruta era el paso de muchas cosas ilícitas, y que esa gente había pagado a brujos, nahuales, a brujas, incluso a demonios, para fastidiarnos, así como lo hizo con la policía, con la marina, y ahora con nosotros, con el ejército mexicano. Aunque no me lo crean, el sacristán nos dijo que de seguro nos trató de correr un nahual, pero en especial uno que se convertía en toro negro. Ya ni esperamos al padre, porque en una hora, después de mucho miedo, nos regresaron al campo militar. Para terminar les contaré que para mi mala suerte, al año siguiente me volvieron a mandar nuevamente con otros compañeros a esa zona. Y volvió a pasar lo mismo, solo que en esa ocasión el famoso toro nahual de los narcos sí desapareció a dos de mis compañeros, los cuales y al día de hoy jamás aparecieron. Dicen que en esos días cruzaron para Cuba un enorme cargamento de polvo blanco, el cual salió justo del área a donde habíamos llegado nosotros los militares. Gracias. Relato escrito, adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de los eventos reales del militar Yamato López. Pues sí, amigos, el relato se cuenta por sí solo. Y ya es de todo sabido que el narco, los sicarios, la gente que se dedica a lo malo, pues pactan con demonios, con nahuales, con brujas, para proteger los cargamentos. Lamentablemente me estaba contando este militar que ya pasaron muchos años y los dos compañeros a los cuales se arrastró el toro nunca han regresado. Fueron reportados como caídos en servicio, supuestamente bajo el crimen organizado, que fue efectivamente eso, pero nunca mencionaron que se lo llevó un nahual o que el nahual terminó con sus vidas. En estos relatos que les cuento de sicarios, de narcos, de gente que se dedica al crimen, pues involucramos mucho el nahualismo, la brujería, la magia negra, incluso hasta el satanismo. Y efectivamente todo esto va relacionado, porque los narcos son personas protegidas por nahuales, los cuales les abren el camino y les dejan la mesa puesta,
para que pasen sus drogas, sus armas y su mercancía. Gracias. Que Dios me los bendiga y hasta mañana.